Filosofía desatada. ¿Vas con mujeres? No olvides el látigo. Esta frase, tomada de Así habló Zaratustra, probablemente sea una de las declaraciones más escandalosas y malinterpretadas de toda la obra de Friedrich Nietzsche. Pero, ¿es Nietzsche realmente el monstruo misógino que sus detractores han pintado durante décadas? ¿O, como ocurre con gran parte de su filosofía, hay algo mucho más profundo, complejo e incómodo que debemos desentrañar detrás de estas palabras? En este vídeo de Filosofía desatada, nos adentraremos en uno de los aspectos más controvertidos del pensamiento nietzscheano, su visión de las mujeres. Para algunos, sus escritos son una muestra innegable de desprecio hacia lo femenino. Para otros, representan una crítica provocadora, no tanto hacia las mujeres en sí, sino hacia las concepciones tradicionales de género, poder y naturaleza humana. La pregunta que nos guía hoy es clara: ¿era Nietzsche realmente misógino, o estaba desafiando nuestras nociones más arraigadas? Analizaremos sus textos más incendiarios, como Más allá del bien y del mal y Así habló Zaratustra, los colocaremos en el contexto del siglo XIX, y exploraremos cómo su vida personal pudo haber moldeado estas ideas. Pero no nos quedaremos ahí, también veremos cómo filósofos contemporáneos han reinterpretado su pensamiento, desde una condena implacable hasta una defensa casi reivindicadora. En un tiempo en el que las ideas sobre género y poder están más vigentes que nunca, este análisis es una invitación no solo a comprender mejor a Nietzsche, sino a reflexionar sobre las bases filosóficas de nuestras propias creencias. Si disfrutas de explorar la filosofía con una mirada crítica y provocadora, te invito a quedarte hasta el final. No olvides suscribirte a Filosofía desatada para seguir profundizando en los grandes y controvertidos temas de la filosofía. Comencemos. Para entender las declaraciones de Nietzsche sobre las mujeres, primero debemos sumergirnos en el contexto social y cultural del siglo XIX, una época profundamente marcada por una concepción rígida y limitante de los roles de género. En la Alemania de aquel entonces, como en gran parte de Europa, la vida de las mujeres estaba estrictamente definida por la esfera doméstica. Eran esposas, madres y guardianas del hogar, con pocas oportunidades para participar en la vida pública o desarrollar una carrera independiente. Las restricciones legales y sociales que enfrentaban no solo limitaban sus derechos, sino que también configuraban las expectativas culturales sobre lo que debía ser una mujer. En términos educativos, el acceso de las mujeres al conocimiento estaba severamente restringido. La mayoría de las jóvenes de la burguesía recibían una instrucción básica, orientada a prepararlas para su papel en el hogar, mientras que la educación superior les estaba prácticamente vedada. Esta desigualdad estructural no solo perpetuaba una dinámica de dependencia económica y social, sino que también alimentaba la percepción masculina de que las mujeres eran intelectualmente inferiores. Estas ideas, presentes en la sociedad de Nietzsche, se ven reflejadas en algunos de sus textos, donde, si bien pueden leerse como despectivos, también contienen un eco crítico hacia las estructuras que perpetúan esas creencias. Nietzsche no fue ajeno a estas influencias culturales, pero su relación con las mujeres fue tan compleja como su filosofía misma. Un ejemplo ilustrativo es su conexión con Andrea Salomé, una mujer excepcionalmente educada y de espíritu libre para su época. Lu, escritora y psicoanalista, rechazó las convenciones de su tiempo y se convirtió en una figura clave no solo en la vida de Nietzsche, sino también en la de otros pensadores como Freud y Rilke. La relación entre Lu y Nietzsche fue breve pero intensa, y su impacto es evidente en la obra del filósofo. Si bien Nietzsche admiraba su inteligencia y vitalidad, la ruptura entre ambos lo dejó emocionalmente marcado, algo que podría haber influido en el tono amargo de algunas de sus reflexiones posteriores sobre las mujeres. Por otro lado, para situar mejor a Nietzsche en el pensamiento de su tiempo,
conviene compararlo con su predecesor Arthur Schopenhauer. Schopenhauer, cuyo pesimismo extremo influyó enormemente en Nietzsche, expresó opiniones sobre las mujeres que eran, sin rodeos, abiertamente misóginas. Las consideraba emocionalmente inestables y subordinadas por naturaleza. Nietzsche, aunque comparte con Schopenhauer ciertas críticas hacia los ideales románticos sobre las mujeres, adopta una postura menos absoluta y más ambigua. Su estilo provocador a menudo deja espacio para la interpretación, lo que ha generado un intenso debate sobre si sus comentarios son una reflexión personal o una crítica filosófica hacia las construcciones culturales de género. Finalmente, no podemos ignorar que las ideas de Nietzsche se gestaron en un momento de cambio social significativo. A finales del siglo XIX comenzaban a surgir movimientos protofeministas que buscaban ampliar los derechos de las mujeres, lo que generó fuertes reacciones en contra de sectores conservadores de la sociedad. Nietzsche, siempre crítico con los valores de su época, veía con desconfianza estos movimientos, pero su escepticismo parecía dirigirse más hacia las imitaciones de los valores masculinos que hacia las aspiraciones de emancipación en sí mismas. En resumen, para comprender las palabras de Nietzsche sobre las mujeres, es crucial recordar que no hablaba desde el vacío, sino desde un entorno cultural profundamente marcado por las desigualdades de género y los roles predefinidos. Sus observaciones, aunque a menudo chocantes, reflejan tanto las tensiones de su tiempo como las complejidades de su pensamiento, y esto será fundamental para analizar sus afirmaciones en las próximas secciones. Pocas frases de Friedrich Nietzsche han generado tanto revuelo como aquella que aparece en Así habló Zaratustra, ¿vas con mujeres? No olvides el látigo. Este fragmento, aislado y repetido hasta la saciedad, ha sido interpretado por muchos como una declaración misógina directa. Sin embargo, como ocurre con gran parte de la obra de Nietzsche, su significado no es tan sencillo como parece a primera vista. Para desentrañar este polémico enunciado, es fundamental examinar su contexto, sus posibles interpretaciones y el lugar que ocupa dentro del entramado filosófico del autor. En un nivel literal, la frase parece sugerir una actitud de dominio masculino sobre las mujeres, reforzando la idea de una relación de poder desigual. Esta lectura ha sido ampliamente utilizada por críticos que acusan a Nietzsche de despreciar a las mujeres y de perpetuar una visión patriarcal. Sin embargo, reducir esta afirmación a una lectura superficial pasa por alto la complejidad y la intención provocadora del filósofo. Nietzsche, que en su obra utiliza constantemente el sarcasmo, las paradojas y el lenguaje exagerado, no pretendía ofrecer una guía de comportamiento literal. En cambio, su objetivo era desafiar a sus lectores a cuestionar sus suposiciones y enfrentarse a los conceptos que daban por sentados. Una interpretación simbólica más profunda sugiere que el látigo no debe tomarse como un instrumento de opresión, sino como una metáfora del poder y la autoconsciencia que el hombre necesita en sus relaciones, no solo con las mujeres, sino con el mundo en general. Nietzsche utiliza el látigo como símbolo de dominio sobre las propias pasiones, de la vigilancia constante que uno debe tener para no caer en la complacencia o el autoengaño, especialmente en el ámbito de las relaciones personales, que él consideraba a menudo una fuente de caos y desequilibrio. Para entender mejor esta frase, también debemos considerar su relación con el concepto del Übermensch o superhombre, una figura central en la filosofía de Nietzsche. El Übermensch representa al individuo que trasciende las normas y valores tradicionales, que crea su propia moral y vive según su propia voluntad de poder. En este sentido, la frase sobre el látigo puede interpretarse como un consejo metafórico del propio Zaratustra hacia aquellos que aspiran a este ideal. Quienes buscan superar las limitaciones humanas deben abordar las relaciones con las mujeres y, por extensión, con la sociedad, con una mezcla de prudencia y determinación,
conscientes de los riesgos de ser absorbidos por las dinámicas tradicionales de poder y dependencia. Por supuesto, la visión de Nietzsche sobre las mujeres como caóticas o peligrosas también aparece reflejada en esta frase, pero más como un espejo de los valores de su época que como una declaración definitiva de su pensamiento. En el siglo XIX, la mujer era vista frecuentemente como un ser emocional e impredecible, en oposición al ideal masculino de racionalidad y autocontrol. Nietzsche, que criticaba tanto a los hombres como a las mujeres en sus escritos, parece utilizar estas ideas no para perpetuarlas, sino para exponer sus contradicciones y dinamitar las nociones preexistentes sobre género. El lenguaje provocador de Nietzsche, como siempre, no es casual. Él mismo reconocía que su estilo estaba diseñado para incomodar, para despertar a un lector adormecido por los valores de su tiempo. Frases como ¿vas con mujeres? No olvides el látigo, deben entenderse en este contexto, no como una declaración de verdad, sino como un dispositivo retórico para obligarnos a reflexionar sobre nuestras propias creencias. En este sentido, su provocación no va dirigida exclusivamente hacia las mujeres, sino hacia la sociedad en su conjunto, en su incapacidad para comprender las relaciones humanas sin recurrir a estructuras de poder rígidas y opresivas. En última instancia, esta frase no puede ser comprendida de manera aislada. Forma parte de un discurso más amplio sobre las tensiones entre los géneros, la lucha por el poder y la necesidad de trascender los roles tradicionales. Como muchas de las ideas de Nietzsche, está abierta a interpretaciones y matices, y su ambigüedad sigue siendo una fuente de debate más de un siglo después de haber sido escrita. ¿Es una crítica a las mujeres, o a los hombres que no saben enfrentarse a ellas con coraje y autoconciencia? Esa es una pregunta que cada lector debe responder por sí mismo. En Más allá del bien y del mal, Nietzsche ofrece reflexiones sobre las mujeres que, aunque polémicas, nos permiten entender más profundamente su visión filosófica sobre la naturaleza humana y las relaciones de poder. Estas ideas, tan provocadoras como ambiguas, no solo reflejan los valores de su época, sino también las tensiones internas de un pensador que constantemente desafiaba las normas establecidas, incluidas las relacionadas con los roles de género. Uno de los temas centrales en sus comentarios sobre las mujeres es su crítica hacia aquellas que, según él, intentan imitar el rol masculino. Nietzsche consideraba que este tipo de imitación implicaba una negación de lo que él llamaba la verdadera naturaleza femenina. Para Nietzsche, la feminidad representaba algo esencialmente diferente a la masculinidad, con cualidades propias que no debían subordinarse a los ideales masculinos, sino ser aceptadas y respetadas en su singularidad. Sin embargo, al expresar esta idea, Nietzsche cae en una paradoja, mientras defiende que las mujeres no deben ser valoradas bajo estándares masculinos, también parece confinar su visión de la feminidad a ciertos estereotipos tradicionales, como la intuición, el misterio y una conexión más directa con lo emocional y lo instintivo. Un fragmento especialmente controvertido en Más allá del bien y del mal dice, en el fondo de toda mujer hay un espíritu de esclava. Esta afirmación, tomada fuera de contexto, puede parecer una declaración brutal y misógina. Sin embargo, al profundizar en el pensamiento nietzscheano, es posible interpretarla de manera más matizada. Para Nietzsche, el espíritu de esclava no es exclusivo de las mujeres, sino que forma parte de la condición humana en general. Representa la tendencia a someterse a valores impuestos, a buscar seguridad en lugar de libertad, y a evitar el riesgo y la incertidumbre que implica vivir según la voluntad de poder. En este sentido, su observación sobre las mujeres puede entenderse como un eco de su crítica más amplia a la humanidad y al conformismo, aunque claramente impregnada por los prejuicios culturales de su tiempo. Otro aspecto fascinante de la visión de Nietzsche sobre las mujeres en Más allá del bien y del mal es la dualidad que les atribuye. Para él,
las mujeres encarnan simultáneamente el caos creativo y un peligro inherente para el hombre. Por un lado, las considera una fuente de inspiración y vitalidad, capaces de desafiar la rigidez y el exceso de racionalidad que, según él, a menudo paraliza a los hombres. En este sentido, las mujeres aparecen como agentes de cambio y renovación, fuerzas que desestabilizan y, al hacerlo, impulsan el crecimiento y la superación. Por otro lado, Nietzsche las describe como seres potencialmente destructivos, precisamente porque su conexión con lo emocional y lo instintivo puede poner en jaque la búsqueda de autocontrol y equilibrio que el filósofo valora profundamente. Este enfoque dual se observa en su crítica a los movimientos protofeministas emergentes en su época. Nietzsche veía con escepticismo las demandas de igualdad, no porque estuviera en contra de la emancipación femenina per se, sino porque consideraba que estas demandas imitaban demasiado los valores masculinos, que él también rechazaba. Para Nietzsche, la verdadera emancipación debía surgir no de la imitación, sino de una afirmación auténtica de las diferencias y potencialidades propias. Desde esta perspectiva, su crítica puede interpretarse como una advertencia contra la homogeneización de los géneros, aunque expresada de manera problemática y a menudo ofensiva. En última instancia, las reflexiones de Nietzsche sobre las mujeres en Más allá del bien y del mal están profundamente marcadas por su estilo provocador y su capacidad para incomodar. Si bien sus observaciones reflejan prejuicios propios de su época, también abren la puerta a interpretaciones más profundas sobre la relación entre los géneros y las tensiones inherentes a las construcciones sociales de la feminidad y la masculinidad. Para el lector contemporáneo, sus comentarios son, al mismo tiempo, un desafío y una oportunidad para reflexionar sobre cómo entendemos hoy las diferencias de género y los valores que las sustentan. Tal como ocurre con el resto de su obra, las palabras de Nietzsche sobre las mujeres requieren no solo análisis, sino también una capacidad para tolerar la ambigüedad y el debate que, inevitablemente, generan. Las ideas de Nietzsche sobre las mujeres, a menudo cargadas de ambigüedad y provocación, no pueden entenderse plenamente sin considerar las relaciones que mantuvo con las mujeres más importantes de su vida. Su madre, su hermana Elizabeth y la enigmática Andreas Salomé fueron figuras clave que moldearon su carácter y, probablemente, influyeron en algunos de sus escritos. Estas relaciones estuvieron marcadas por tensiones, admiraciones y desencuentros que revelan las contradicciones internas del propio filósofo. Desde temprana edad, Nietzsche vivió en un entorno predominantemente femenino. Su padre falleció cuando él tenía solo 5 años, dejándolo al cuidado de su madre, Francisca, y su hermana, Elizabeth, en una familia gobernada por valores profundamente religiosos y tradicionales. Francisca era una mujer devota y autoritaria, que inculcó en Nietzsche una estricta disciplina, pero también una fuerte aversión hacia las estructuras rígidas. Aunque su relación fue relativamente estable, Nietzsche solía criticar lo que percibía como un exceso de moralismo en su madre, algo que se reflejó más adelante en su rechazo de los valores tradicionales asociados al cristianismo, valores que veía encarnados en su educación materna. Por otro lado, su hermana Elizabeth tuvo un impacto significativo y, en muchos sentidos, conflictivo. A pesar de haber sido cercana a Nietzsche en su juventud, Elizabeth se convirtió en una figura divisiva en su vida. Su matrimonio con Bernard Forster, un ferviente nacionalista antisemita, y su posterior gestión del legado de Nietzsche distorsionaron las ideas del filósofo para alinearlas con ideologías que él despreciaba profundamente. Esta traición intelectual y emocional tensó su relación hasta el punto de la ruptura. Sin embargo, su conexión temprana con Elizabeth pudo haber influido en la percepción ambivalente que Nietzsche tenía sobre las mujeres como figuras de control emocional, pero también como fuente de conflictos personales. La relación que más destaca en la vida de Nietzsche, tanto por su impacto emocional como por su simbolismo, es la que mantuvo con Andreas Salomé,
una joven escritora e intelectual que desafiaba los roles de género tradicionales de su tiempo. Nietzsche conoció a Lu en 1882, y quedó inmediatamente fascinado por su inteligencia y su espíritu independiente. Lu no solo rechazaba las normas sociales impuestas a las mujeres, sino que también aspiraba a construir una vida libre de las restricciones del matrimonio convencional. Nietzsche la veía como una igual, algo poco común en su época, y llegó a proponerle matrimonio, una propuesta que Lu rechazó. El rechazo de Lu no solo hirió profundamente a Nietzsche, sino que dejó una marca imborrable en su obra. En muchos aspectos, Lu parecía encarnar la idea nietzscheana de lo inaccesible, un ideal que se busca alcanzar, pero que permanece fuera del alcance. Esta dinámica es evidente en algunas de sus observaciones sobre las mujeres, a quienes describía como fuerzas de caos y misterio que los hombres nunca pueden dominar completamente. Aunque este rechazo contribuyó al tono amargo de algunas de sus reflexiones, también es posible que lo haya inspirado su respeto hacia la independencia femenina, algo que se refleja en su rechazo a las mujeres que buscaban simplemente imitar los roles masculinos en lugar de forjar un camino propio. Un ejemplo concreto de cómo sus experiencias personales se relacionan con su filosofía puede verse en su tratamiento del concepto de poder en las relaciones humanas. En el caso de Lu, Nietzsche no era el maestro o el guía, sino el aprendiz, un hombre atrapado en la admiración y el deseo, pero incapaz de controlar el vínculo. Esto contrasta con su filosofía de Lu Barmens, que idealiza la superación personal y el dominio de las emociones, mostrando una contradicción que, lejos de debilitarlo, añade profundidad a su pensamiento. En conjunto, las mujeres que rodearon a Nietzsche fueron tanto un espejo como un desafío para sus ideas. Las tensiones con su madre y su hermana parecen haber alimentado su desdén hacia las dinámicas de control emocional, mientras que su breve pero intensa relación con Lo Andreas Salomé le mostró un modelo alternativo de feminidad, fuerte, independiente e intelectualmente desafiante. Sin embargo, estas influencias personales no siempre encajan perfectamente con las afirmaciones de sus escritos, dejando entrever las complejidades y contradicciones de un filósofo que, como su propia vida, nunca se conformó con lo evidente. En las últimas décadas, la obra de Nietzsche ha sido objeto de nuevas lecturas que buscan superar las interpretaciones tradicionales y explorar su pensamiento desde perspectivas más contemporáneas. Entre estas, una de las cuestiones más debatidas ha sido si sus ideas sobre las mujeres reflejan una misoginia inherente o si, en cambio, constituyen una crítica más profunda y compleja hacia las construcciones culturales de género. Este debate ha permitido a académicos y filósofos replantear las intenciones de Nietzsche y encontrar en su obra matices que antes podrían haber pasado desapercibidos. Una de las figuras clave en este análisis ha sido Judith Butler, una filósofa asociada con el feminismo postmoderno y la teoría de género. Butler, aunque no centra su obra en Nietzsche, toma algunas de sus ideas sobre la construcción de la identidad para desarrollar su concepto de performatividad de género. Según esta perspectiva, los roles de género no son naturales ni inherentes, sino que son productos de prácticas culturales y sociales repetidas. Butler sugiere que las provocaciones de Nietzsche podrían interpretarse como una crítica temprana a estas normas sociales, particularmente en su rechazo a las convenciones burguesas que delimitaban las funciones masculinas y femeninas de forma rígida. Otro pensador contemporáneo que ha defendido una interpretación más matizada de Nietzsche es Gilles Deleuze, quien ve en la filosofía del alemán una invitación a superar las categorías dualistas que estructuran la vida moderna, incluyendo las de género. Deleuze interpreta las ideas de Nietzsche como una búsqueda de libertad frente a las estructuras sociales opresivas, una visión que, según él, incluye tanto a hombres como a mujeres. Desde esta perspectiva, Nietzsche no criticaba tanto a las mujeres en sí mismas, sino a las formas en que las construcciones sociales de género limitan su potencial y su singularidad. Sin embargo,
Esta relectura no está exenta de tensiones. Para algunos críticos, como la filósofa feminista Catherine Clement, el lenguaje y las metáforas de Nietzsche siguen siendo problemáticas, ya que perpetúan imágenes de las mujeres como caos, misterio o peligro. Aunque estas figuras pueden tener un significado simbólico, también reflejan un sesgo cultural que refuerza estereotipos. Esto plantea una pregunta central: ¿hasta qué punto puede separarse el pensamiento crítico de Nietzsche de los prejuicios de su época? Una manera de abordar esta cuestión es considerar cómo Nietzsche no solo criticaba a las mujeres, sino también a los hombres, y más ampliamente, a las instituciones sociales que perpetuaban roles rígidos y limitantes para ambos géneros. Por ejemplo, su desprecio hacia el último hombre, una figura conformista y mediocre que acepta pasivamente las normas de la sociedad, puede leerse como una condena tanto de las expectativas tradicionales impuestas a los hombres como de las limitaciones asignadas a las mujeres. En este sentido, Nietzsche parece estar menos interesado en culpar a un género en particular y más en desafiar las estructuras que restringen la libertad y la creatividad humanas. Uno de los ejemplos más reveladores de este enfoque es su crítica a las mujeres que buscan imitar a los hombres, como discutimos anteriormente. Aunque esta idea puede parecer inicialmente ofensiva, algunos estudiosos argumentan que refleja una insatisfacción más amplia de Nietzsche con cualquier forma de conformidad o imitación, independientemente del género. Para él, tanto hombres como mujeres deberían aspirar a trascender las expectativas sociales y vivir según su propia voluntad de poder, una idea que subyace en gran parte de su filosofía. En el contexto del feminismo postmoderno, estas ideas han generado interpretaciones que ven en Nietzsche un aliado inesperado. Su rechazo a los valores tradicionales y su insistencia en la creación de nuevos significados resuenan con la crítica feminista hacia las normas de género impuestas. Sin embargo, esta alianza sigue siendo ambivalente, ya que el lenguaje y las imágenes utilizadas por Nietzsche a menudo chocan con las sensibilidades contemporáneas. En última instancia, el legado de Nietzsche respecto a las mujeres y el género no puede encasillarse fácilmente en categorías simples como misógino o feminista. Su pensamiento sigue siendo una fuente de provocación y desafío, que obliga a los lectores a confrontar no solo sus ideas, sino también las propias creencias y prejuicios que traen al análisis. Como ocurre con tantas otras facetas de su obra, Nietzsche no nos da respuestas definitivas, sino preguntas inquietantes que siguen resonando en los debates actuales sobre género, poder y libertad. A lo largo de este análisis, hemos explorado la relación de Friedrich Nietzsche con las mujeres desde múltiples ángulos, su contexto histórico, sus polémicas declaraciones, las influencias de su vida personal y las interpretaciones contemporáneas que siguen dividiendo a críticos y filósofos. Ahora, al llegar al final de este recorrido, la pregunta inicial sigue siendo tan intrigante como al principio: ¿era Nietzsche un misógino, o estaba buscando algo más profundo en sus provocaciones? Es innegable que frases como «¿vas con mujeres?», «no olvides el látigo» o «en el fondo de toda mujer hay un espíritu de esclava» resultan chocantes, especialmente desde una perspectiva moderna. Tomadas al pie de la letra, parecen reflejar un desprecio hacia las mujeres y una reafirmación de las jerarquías patriarcales de su tiempo. Sin embargo, a medida que desglosamos estas afirmaciones en su contexto histórico y filosófico, vemos emerger una visión más compleja. Nietzsche no era un defensor del statu quo, al contrario, su obra es una constante rebelión contra las normas impuestas, incluidas las de género. Sus comentarios, aunque teñidos por los prejuicios de su época, a menudo critican tanto a los hombres como a las mujeres en su conformidad con los roles tradicionales. Lo que queda claro es que Nietzsche no hablaba desde un lugar de simple antagonismo hacia las mujeres, sino desde una tensión interna y filosófica. Su lenguaje provocador, diseñado para sacudir al lector,
plantea preguntas incómodas: ¿son las relaciones entre hombres y mujeres un juego de poder inevitable? ¿Puede alguien escapar de las construcciones sociales que moldean nuestra identidad? Estas cuestiones, lejos de ser meramente misóginas, trascienden su tiempo y resuenan en debates actuales sobre género y poder. Al analizar sus vínculos personales con figuras como lo Andreas Salomé o su hermana Elizabeth, también encontramos contradicciones. Nietzsche, el filósofo de la superación y el poder personal, a menudo se encontró emocionalmente atrapado en relaciones que desafiaban su propia filosofía. Estas experiencias no solo reflejan su humanidad, sino que también alimentaron las ambigüedades de su pensamiento. Lu, en particular, parece haber encarnado tanto el ideal de independencia que Nietzsche admiraba como el peligro de lo inalcanzable que lo desestabilizaba. Por otro lado, las interpretaciones contemporáneas han demostrado que sus ideas pueden leerse de manera innovadora. Filósofos como Judith Butler y Gilles Deleuze han resaltado cómo Nietzsche, lejos de ser un simple misógino, anticipó críticas más amplias hacia las normas de género. Sin embargo, estas reinterpretaciones no borran las dificultades de enfrentarse a su lenguaje, que a menudo refuerza los mismos estereotipos que pretende criticar. Esto nos recuerda que Nietzsche es, en última instancia, un pensador que invita al debate y rechaza cualquier verdad definitiva. Entonces, ¿qué juicio final podemos emitir sobre Nietzsche y su visión de las mujeres? Quizá el mayor error sería buscar una respuesta única y definitiva. Nietzsche mismo habría despreciado cualquier intento de simplificar su pensamiento en categorías absolutas. Más que un veredicto, su obra nos ofrece una oportunidad para reflexionar, cuestionar y, sobre todo, desafiar nuestras propias perspectivas. Ahora, es su turno. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Nietzsche fue un producto de su tiempo, limitado por los prejuicios del siglo XIX, o un visionario cuyas provocaciones todavía tienen relevancia en la actualidad? ¿Es posible separar sus comentarios sobre las mujeres de sus críticas más amplias hacia la humanidad? Les invito a dejar sus reflexiones en los comentarios y a seguir explorando con nosotros en Filosofía Desatada estos temas que, aunque incómodos, son fundamentales para entender tanto el pasado como el presente. Gracias por acompañarnos en este viaje filosófico.